Analizamos el tema con Héctor Bernardo, profesor de la Universidad de La Plata, periodista y escritor. Héctor, es un gusto saludarle. Bienvenido a la señal de Telesur. ¿Qué tal, Janet? Un placer estar contigo y con tu audiencia y con Telesur. El gusto es nuestro, profesor. Entre los resultados de la reunión de la OTAN acordaron aumentar el gasto militar por la defensa de Ucrania. Hablemos sobre esta posición bien clara de la OTAN, que además está diciendo se va a expandir y a reforzar en Europa del Este. Bueno, es lamentable la posición de la OTAN y, como bien se señala, muestra que no quiere desescalar el conflicto, sino que al contrario, quiere incentivarlo, quiere seguir provocando. Recordemos que la OTAN fue quien disparó este conflicto y Estados Unidos a la cabeza, ¿no es cierto? Porque Estados Unidos es quien define las políticas de la OTAN. Sus socios europeos se han sumido a las intenciones de Estados Unidos de agredir a Rusia, de provocar este conflicto. También recordemos un detalle que no es mínimo y que tiene que ver con la política exterior norteamericana. Este conflicto comienza en 2014, cuando se da el golpe de Estado contra el presidente ucraniano por no querer sumarse a la OTAN. En ese momento, en Estados Unidos, Joe Biden era el vicepresidente y esto era parte de la política exterior de los demócratas. Cuando asume Trump, la política agresiva de Estados Unidos cambia de eje, se mantiene como política agresiva, pero cambia de eje. Ya no pone el foco en Ucrania, sino que lo pone en Corea del Norte, en China. Cuando vuelven los demócratas, otra vez el eje vuelve a ser Ucrania, otra vez Biden a la cabeza en este caso puntualmente a la cabeza del Ejecutivo, ya no como vicepresidente, y empieza toda la política nuevamente de provocación hacia Rusia, empiezan a enviarse armas, empieza a anunciarse una posible invasión de Rusia a Ucrania, empieza a provocarse toda esta situación que ha desencadenado en este conflicto y que evidentemente Estados Unidos a la cabeza y la OTAN siguiendo el carro de Estados Unidos no piensan desescalar en el corto plazo. La Casa Blanca informaba que las reuniones de este jueves también buscan consolidar el arsenal de sanciones que ya han sido decretadas contra Rusia y evitar todos los intentos de Moscú de esquivarlas. Moscú, que por su parte está tomando algunas medidas, como por ejemplo tasar en rublos las transacciones a propósito de su intercambio con países europeos y el gas natural. Esto para los países que han tenido una actitud hostil hacia Rusia con el implemento de las sanciones. Y yo le pregunto, en este balance de la Casa Blanca de intentar acercar por todas las vías posibles a Moscú y las soluciones que está buscando el Kremlin para esquivar estas sanciones, ¿cómo ganará y quién se impondrá en esta balanza? Bueno, es un conflicto que tiene varios aspectos, ¿no? Como usted bien señala, por un lado está el aspecto militar que se está desarrollando en tierra, el aspecto económico que tiene que ver con todas estas medidas que usted muy bien detallaba y esta tensión en tomar medidas para agredir a Rusia y Rusia tomar medidas para tratar de sostener su economía, y también el aspecto comunicacional, también hay que resaltarlo, en que la construcción de un relato sobre el conflicto también está en debate, pero específicamente en el aspecto económico en el que usted me señalaba, hay distintas herramientas que Rusia ha tomado rápidamente, incluso lo ha visto venir ya desde aquel 2014 en que señalaban que comienza realmente este conflicto y que termina estallando con la presencia militar rusa en territorio ucraniano ahora, este año, pero que viene desescalándose o incrementándose, perdón, desde 2014. Rusia ha tomado medidas para proteger su economía. Incluso muchos de los recursos que Rusia tenía en bancos extranjeros los trasladó a bancos chinos para que aquellas sanciones que Estados Unidos acostumbra a poner y que la Unión Europea sigue en esa línea cuando Estados Unidos se enfrenta, por ejemplo, a Libia, que confiscaron los recursos que los libios tenían en bancos europeos, o con lo mismo que le pasó incluso a Venezuela, con todo el oro que le robó Estados Unidos y la Unión Europea que tenía Venezuela en bancos extranjeros o todas las posesiones. Entonces Rusia se dio cuenta de que esto podía suceder y empezó a poner sus recursos que tenía en el extranjero en bancos chinos. Ha tomado muchas medidas, pero sin duda todo esto va a perjudicar muchísimo la economía mundial. No solo a Rusia, no solo a Estados Unidos, no solo a Europa, sino al resto del mundo. Se está generando una inflación mundial
y esto va a generar una situación compleja que se suma a todo lo que había generado los 2 años de pandemia. Hay una información que compartió el Ministerio de Defensa ruso en las primeras horas de este día, profesor, y decían que el hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, financió 30 biolaboratorios, nada más y nada menos que 30 del Pentágono en Ucrania. Estamos hablando también de raíces de este conflicto, profesor, e intereses, por supuesto. Sí, sin dudas hay intereses claros ahí y hay violaciones a las normas internacionales. Incluso la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, cuando tuvo que responder ante el Senado norteamericano, ante la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado norteamericano, debió admitir que Estados Unidos había financiado la instalación de laboratorios de armas químicas y biológicas en Ucrania. Y trató de justificar diciendo que en realidad no eran investigaciones, pero que no se estaban desarrollando armas, pero tuvo que admitir que está financiando laboratorios que están trabajando con cuestiones químicas y biológicas que Rusia bien marcó que es un armamento que está prohibido desde principios de los 70. Recordemos que a nivel mundial las armas químicas están prohibidas desde 1971. Entonces hay que tener en cuenta que Estados Unidos, como siempre, el derecho internacional no le importa, toma el discurso del derecho internacional cuando le conviene para justificar sus agresiones, pero en realidad es un constante violador del derecho internacional, usurpando, por ejemplo, entre otros hechos, el territorio de Guantánamo de manera ilegalmente, cometiendo acciones ilegales en cada rincón del mundo, invadiendo países de manera unilateral. Ahora le dice a Rusia que Rusia no puede defender su seguridad nacional cuando Estados Unidos viaja a los otros rincones del mundo para invadir países, justificándolo con la supuesta seguridad nacional norteamericana. Y en este caso, la creación de laboratorios y el financiamiento de laboratorios que trabajan con armas químicas y biológicas es una violación al derecho internacional enorme, que además cuenta con la complicidad de gran parte de la comunidad internacional y de los medios de comunicación que están guardando silencio sobre esta denuncia de Rusia, sobre la denuncia de China, también sobre estos laboratorios y sobre el propio reconocimiento de Victoria Nuland, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, diciendo sí, tenemos laboratorios de armas químicas y biológicas en Ucrania. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo y por sus consideraciones para Telesur. Tenga muy buena jornada, Héctor. Siempre un gusto escucharle. Un placer estar con ustedes. Ahora nos vamos hasta China. El gobierno